Hola compañeros, hace unos días vi un vídeo en el que se alertaba de que los patinetes Xiaomi, y es en especial los de Ninebot, similares, tenían un problema de seguridad en el que un atacante podría conectarse y hacer de las suyas. Vamos a probar un poco cómo sería ese ataque. Entonces nos imaginamos que tenemos el patinete y vamos circulando. ¿Vale? Eso es un entorno controlado. Va circulando y de momento llega un atacante y se conecta. Por ejemplo, me conecto yo con este móvil. Me he conectado. En el momento que ha transcurrido, ya por ejemplo, yo iría mucho más lejos de la persona que tiene el móvil, ¿vale? Ahora, vamos a probar qué cosas podría hacer un atacante. Podría enviar bits, hacer que el patinete pite. Podría, por ejemplo, hacer que parpadee la luz. Podría, por ejemplo, atacar el freno. No sé si se alcanza a ver. Ahora mismo estoy enviando los comandos a mano, pero si hiciera una aplicación o una herramienta para hacerlo, se podría hacer. De hecho, así se nota cuando envío el comando del freno, se alcanza a iluminar la luz del freno, que quiere decir que el comando lo está recibiendo y lo está interpretando como frenar. Aunque es tan corto que no hace efecto. Vale. Otra de las cosas que mucha gente se preocupaba era que si uno va circulando y un atacante envía un bloqueo, el patinete se pararía en seco y claro, se podría causar un accidente. Pues eso no es así. El patín tiene contemplada esa posibilidad y lo que hace es que el bloqueo se queda esperando hasta que el patín se coloque a velocidad cero, hasta que se pare. Por ejemplo, vamos circulando, envío el bloqueo, no ha pasado nada, y en el momento que yo dejo de acelerar y el patín llega a velocidad cero, se bloquea. Se ha bloqueado. Quiere decir que si va circulando no se va a parar en seco, no va a pasar nada. Entre otros comandos también está un comando que hace que el patín se apague. Y como ya os dije, el de la luz y el freno. De aquí, el comando más preocupante es el que accede al freno. Y al acelerador, pues también. Igual, de la misma manera que accede al freno, podría acceder al acelerador. Esos son, digamos que los comandos peligrosos. El resto de comandos no van más allá de trolear, de hacer una broma, y de hecho yo a veces hago broma cuando estamos en grupo y apago algún patinete y otras historias. Muchos de estos comandos solo funcionan si el patinete está parado, por ejemplo, de apagarlo o por ejemplo bloquearlo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos circulando a cierta velocidad. Si vamos, por ejemplo, yo qué sé, a 20 km por hora, en el momento que el atacante saca un móvil, el hacker saca un móvil, se conecta y se puede enviar comandos, ya estamos lejos, ya la distancia es muy grande y el Bluetooth no da para conectar. Así que mientras se está en movimiento no hay problema. El problema vendría, por ejemplo, si una persona se para en un semáforo y está alguien esperando ahí para hackear patinete. Esto es la historia. Y vamos al segundo punto. Para alguien querer hackear el patinete o para alguien querer hacer esa clase de ataque, tiene que tener una motivación. Y realmente aquí no hay ninguna motivación más allá del troleo. Si, por ejemplo, una amistad o estáis en grupo y queréis trolearos, pues lo podéis hacer. Pero más allá de eso no hay razón para hacerlo. Una vez descubierto eso, quiero deciros que no os preocupéis de eso, porque realmente en la vida real nadie se va a poner a hackear el patinete en los semáforos ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, también quería comentaros que hace unos días Xiaomi sacó la actualización 5.0.1, ¿vale? Esa actualización, entre otras cosas, ha cambiado todo el sistema de comunicación entre el Bluetooth y el patinete, ¿vale? Entre otras cosas, el patinete tiene varias placas.
Entonces aquí tenemos la placa Bluetooth. Esta es la placa que va en el manillar. Tiene el botón, tiene las luces. Si habéis actualizado, habéis notado que ya la aplicación no funciona. Ya no podéis hacer el downgrade. Eso es porque el firmware que va en esta placa es diferente y ya no deja funcionar. Ahora mismo, a día de hoy, la única solución es flashearlo por cable. Hay varios tutoriales por internet, si no más adelante explicaré el proceso. Hace falta comprar un ST-Link o un J-Link. Se pueden comprar por internet, por ejemplo por eBay o por AliExpress. Son muy baratos, no suelen valer más de 4 o 5 euros. También hace un tiempo he estado trabajando en un firmware para la placa de aquí arriba. Ese firmware, entre otras cosas, para solucionar el problema del atacante, el hacker, que aunque digamos de que no es algo preocupante, pero tampoco gusta mucho que esté. La solución que yo he dicho ha sido hacer que el Bluetooth se apague. Realmente, si vamos circulando sin nada conectado, no hay necesidad de que el Bluetooth esté encendido. Para poderlo flashear, puedes utilizar la aplicación del M365 de UG y el enlace que les dejo en el vídeo más abajo. Hay que tener en cuenta que eso es un zip. La aplicación recibe ahora zips. No hace falta que las comprimáis y es muy importante que lo flasheéis con la aplicación del Play Store. Ya que mucha gente ha intentado flashearla con una aplicación que hay en internet que se llama Patched, que sería como parcheada, que realmente lo que ha hecho ha sido flashear lo de la placa del manillar en la placa de allá abajo. Por lo que mucha gente ha tenido un brick, simplemente el patín se apaga y no vuelve a encender. Y para eso hace falta un J-Link para flashearlo por cable. Bueno, eso ha sido todo lo que quería contaros por hoy. Entre otras noticias, he estado trabajando en una aplicación para los patinetes Kick Scooter. Ya tendréis más noticias de ello. Y bueno, hasta luego, colegas.